Eh, Voy a comenzar la ponencia, primero detallando la importancia que tienen los nematodos en la agricultura. Como podrán ver, el impacto que tienen los nematodos fitoparásitos en los diversos cultivos que tenemos puede llegar a ser muy drástico, ¿no? Como ven en la imagen, en maíz observamos daños muy graves de algunos géneros de nematodos como Helicotylenchus, Platylenchus, que en asociación con otros microorganismos como hongos, llámese en estos Fusarium, pueden llegar a lograr daños muy graves como el que se observan en la imagen. Los nematodos se alimentan de diferentes zonas de la raíz, ¿no? A algunos de ellos les gustan alimentarse de la punta de las raíces. Como pueden observar en la imagen, encontramos a un sifinema alimentándose de un Ophidolus africanus alimentándose de la punta de algunas raíces de algunas plantas. Y los daños y síntomas que observamos son muy variados, ¿no? Tenemos los daños causados por Tilentulus en cítricos, algunos daños causados por Melodoginen en uva, algunos daños causados por Heterodera, también algunos cultivos como soya, ¿no? Que no son un problema afortunadamente en este país. Los daños o los síntomas que vemos en campo, ¿no? La presencia de parches de forma aleatoria en el campo son síntomas de la presencia de nematodos. Como ven en la imagen, encontramos un campo infestado por posiblemente nematodos del género Platylenchus o Heterodera. En espárrago también encontramos la presencia de síntomas con clorosis, ¿no? Causadas por Melodogine. ¿Y por qué es importante realizar llegar a la identificación de las imágenes dependiendo de la especie de nematodo con la cual estamos tratando? Se pueden obtener diferentes grados de daños, ¿no? Por ejemplo, en la imagen encontramos a diferentes especies de Melodogine como Javanica, Conita, Enterolobi y Arenaria, y como pueden ver, la severidad, la agresividad de cada una de estas especies es diferente, ¿no? ¿Por qué también es importante? Porque dado que cada especie de nemato tiene una forma de comportamiento y parasitismo diferente, cada uno de ellos también expresa diferente daño en la planta, ¿no? Como se observa en el siguiente cuadro, observamos que diferentes especies de Melodogine, nuevamente en diferentes variedades de café, pueden obtener diferencias significativas, ¿no? Entre especies bajo ciertos parámetros de crecimiento como la altura de la planta, el peso fresco de raíz, ¿no? O inclusive la tasa de reproducción. También, por ejemplo, si hablamos de los patrones, ¿no? Vemos que no todos los patrones son resistentes para todas las especies o géneros de nematodos, ¿no? Se han desarrollado patrones de uva que son obviamente resistentes para ciertas especies de nematodos, ¿no? Como se puede observar en el siguiente cuadro, ¿no? Si encontramos aquí, vemos al patrón Freedom, por ejemplo, que es resistente a Melodogine incognita, Melodogine javanica. Sin embargo, encontramos que es susceptible, por ejemplo, a Tilentulus penetrans o Sifinema americano, ¿no? Es por ello que se tiene que realizar un correcto diagnóstico de la presencia de qué géneros y de qué especies de nematodos encontramos en los campos para poder decidir correctamente los patrones a sembrar. También vemos que dependiendo de la especie y del género de nematodos podemos encontrar un comportamiento diferente, ¿no? Que tienen estos al uso, por ejemplo, de algunos nematicidas, ¿no? En el siguiente cuadro podemos observar que el comportamiento de Melodogine incognita es diferente al comportamiento de Rhotilenchus reniformis a ser expuestos a un producto nematicida como puede ser la abamectina o la laticarpa. Vemos que Melodogine es un poco más, tiene un porcentaje de mortalidad un poco más elevado, ¿no? En comparación a Rhotilenchus reniformis, que lo tiene un poco más disminuido respecto a estos dos productos nematicidas. Es por ello que es importante evaluar, como les digo, los géneros e inclusive las especies de nematodos que encontramos o que tenemos en nuestros campos, ¿no? Para poder idear mejores manejos, mejores técnicas de manejo, una mejor decisión en los productos químicos utilizados para controlarlos, etc. Y esto se logra, obviamente,
mediante pruebas en campo, aplicaciones en campo, pruebas en laboratorio, pruebas en invernadero, y las identificaciones de los nematos se pueden hacer de formas tradicionales, ¿no? Utilizando la morfología con un microscopio, utilizando técnicas moleculares de PCR convencional, PCR en tiempo real, y también técnicas isoenzimáticas para el caso, por ejemplo, de las especies de Melodogini. Comencemos con la morfología del nemátodo, a lo que viene a ser esta exposición. Como sabrán, el nemátodo está cubierto de una cutícula. La cutícula viene a ser la pared del cuerpo del nemátodo, está formada por diferentes capas que generalmente son no vivas. Estas se constituyen o forman un exoesqueleto flexible, ¿no?, que le permite al nemátodo protegerse del medio externo y también tener ciertas interacciones con esta para poder intercambiar oxígeno, intercambiar algunas moléculas pequeñas, y por eso se constituye como una parte del nemátodo que es semipermeable. En la cutícula encontramos también otras estructuras que pueden ser muy importantes para poder identificar nemátodos fitoparásitos. Por ejemplo, las cutículas de los nemátodos poseen expansiones o proyecciones que se le conocen con el término de alae. Estas pueden encontrarse en la zona cervical, pueden encontrarse longitudinalmente a lo largo del cuerpo, o pueden encontrarse en la zona caudal, formando lo que se conoce, por ejemplo, como la bursa, que es un órgano que permite o que ayuda al apareamiento de los nemátodos. Como pueden observar en esta imagen, la cutícula es una cubierta externa que protege al nemátodo, y como pueden observar en esta imagen, estas líneas o estas marcas transversales se conocen con el nombre de estrías. Al espacio existente entre estrías se le conoce con el nombre de ánulos. Y estas áreas de aquí, que se encuentran en los lados laterales del nemátodo, de forma levantada a lo largo del cuerpo de se le conoce como campo lateral. Y a las líneas que se encuentran sobre el campo lateral se le conoce con el nombre de incisuras. En este caso, cuando encontramos líneas transversales y líneas longitudinales en el campo lateral, se le conoce como un campo lateral areolado. Como pueden ver, la cutícula del nemátodo, dada la presencia de estrías y también de los ánulos, puede tener a nivel de microscopio una superficie prácticamente lisa, ¿no? A estos nemátodos que poseen esta superficie se le conocen o se le dicen que tienen una cutícula o una anulación nula, ¿no? En el caso de otros nemátodos que poseen unas estrías o unas estrías profundas, ¿no?, se le conocen como anulaciones gruesas o fuertes o muy pronunciadas. Este es el caso, por ejemplo, de algunos nemátodos que pertenecen al género por ejemplo, al orden de los criconemátidos. La cutícula también se va desprendiendo de los nemátodos a medida que estos van pasando por sus diferentes estadios. Generalmente los nemátodos fitoparásitos poseen 4 estados o 4 mudas hasta llegar a la edad adulta. Entonces, a medida que los nemátodos van cambiando de muda, van creciendo y obviamente eliminando la muda anterior. Como se observa en la imagen, encontramos a un nemátodo eliminando la muda o la cutícula que ya no le sirve porque el nemátodo obviamente creció y necesita de una cutícula de mayor tamaño. Los nemátodos poseen una región cefálica. La región cefálica está compuesta obviamente por la cabeza, por los labios y otros órganos que se encuentran en la parte superficial, conocido con el nombre de papilas, que al lenguarse estas papilas se constituyen o se le conoce con el nombre de setas. Las papilas y setas se le conocen con el nombre de sencillas y ambos son órganos sensoriales. Como se observa en las imágenes, estas proyecciones cuticulares que se encuentran en la zona de la cabeza, ¿no?, se le conocen como nombre de setas, y estos puntos de aquí de forma circular se le conocen con el nombre de papilas. En esta imagen podemos observar con más detalle la presencia de
de los órganos, como los labios y los anfibios, y también la abertura bucal o la boca, que se encuentran en la región cefálica. Los labios, ¿no?, pueden ser reemplazados en algunos casos por la provolae, que en este caso en Acrobeles, que es un nemato del orden Rhapitida, encontramos estas proyecciones o estas modificaciones de las setas que se encuentran en la cabeza de los nematodos, que le dan esta ornamentación muy peculiar. En la región cefálica también encontramos encontramos también los labios que constituyen la región labial. Como pueden observar en la imagen, los labios de los nematos, o la región labial de los nematos pueden ser continuas, como se observa en la imagen, ¿no? O pueden ser regiones labiales sobresalientes, como se observa en esta imagen. Y algo muy importante que quiero que observen es estas figuras o estas líneas de color oscuritas, ¿no?, las más pronunciadas. Esas de aquí se le conocen como esqueleto cefálico. El esqueleto cefálico son regiones esclerotizadas, endurecidas, ¿no?, del cuerpo del nematodo, que le permiten y le dan soporte a la región cefálica y labial para que pueda funcionar el estilete, ¿no? Los nematodos son habitantes del suelo. Encontramos obviamente nematodos que no poseen estiletes, ¿no?, que se alimentan, que pueden alimentarse de bacterias, de algas, de levaduras, ¿no?, o inclusive los mismos predatores no poseen un estilete propiamente dicho. Y encontramos nematodos que también se alimentan de plantas, de hongos, de otros microorganismos o artrópodos que sí poseen un estilete. En la región cefálica encontramos los estomas. Los estomas son las cavidades bucales por las cuales ingresan el alimento, y obviamente los nematodos han desarrollado una gran diversidad de tipos de estomas dependiendo de sus hábitos alimenticios. En la imagen de aquí observamos un estoma de tipo cilíndrico que generalmente se asocia a nematodos del orden Rhaptitida que se alimentan de bacterias. Aquí encontramos un estomatoestilete, que es un tipo de estoma que se relaciona mucho a los fitoparásitos. Aquí encontramos un odontoestilete, que se asocia también a algunos fitoparásitos, o generalmente a los doriláimidos, que se alimentan de las algas. Y aquí encontramos un oncoestilete, que se asocia también a algunos fitoparásitos, y que también, como por ejemplo del género Trichodorus o Paratrichodorus. El estomastoestilete deriva de la pared, por ejemplo, del estómago. Es decir, que en órdenes evolutivos inicialmente encontrábamos a los rhabdítidos, y a medida que fue pasando el tiempo y obviamente estos nematos interactuando con diferentes medios, este estoma fue obviamente, ¿cómo decirlo? Las paredes de los estomas de los rhabdítidos se fueron uniendo y generando estructuras esclerotizadas que se le conocen con el nombre de estiletes, ¿no?, que como ven en las figuras son de diferentes formas. Aquí en esta figura encontramos un estoma, ¿no?, de tipo ensanchado. Es un estoma ancho, que es típico, por ejemplo, de los nematodos predatores, que poseen un diente, inclusive, que le permite aferrarse a su presa. Se pueden alimentar de otros nematos o de otros microorganismos o habitantes del suelo, o también habitantes de medios marinos o acuáticos. Encontramos estomastoestiletes, por ejemplo, de los tilénquidos, ¿no? Como les dije, los estomastoestiletes se relacionan mucho a los tipos de nematodos fitoparásitos y al grupo de nematodos fitoparásitos. Este grupo se encuentra dentro de un orden conocido de los nematodos, conocido como tilénquidos. El estomastoestilete posee 3 partes. Como se puede ver en la imagen, tenemos los nódulos basales. Estos nódulos basales encontramos también esta región de aquí que se conoce como columna, y tenemos una última región que se le conoce como punta. En esta imagen, por ejemplo, encontramos a un género de nematodo fitoparásito conocido con el nombre de Oplolaimus,
y podemos observar las partes mencionadas. Encontramos aquí a los nódulos basales, encontramos a los músculos protectores del estilete que le permiten o le dan movilidad al estilete para poder penetrar las paredes celulares. Encontramos la región de la columna y también tenemos la región de la punta. Aquí en este pequeño video podemos observar cuál es la forma de alimentación que tiene un nematofitoparásito muy conocido, por ejemplo, en el cultivo de uva, que es Ifinema index. Bueno, no voy a reproducir el video para no tener nuevamente la misma interrupción. Seguiré. Tenemos otro tipo de estilete que se le conoce con el nombre de odontoestilete, que se asocia mucho a un orden de nematos conocido como dorilámidos. Los dorilámidos son nematos que atacan a las algas, se alimentan de las células de las algas y están constituidas por dos partes, a diferencia, por ejemplo, de los estomatoestiletes que pertenecen al orden de los tilénquidos. Recordemos que los tilénquidos se asocian principalmente a los nematofitoparásitos y los dorilámidos no mucho. Sin embargo, tenemos algunos exponentes, como es el caso de Sifinema. Como pueden observar, en el caso de los odontoestiletes de tipo dorilámido, ¿no? Encontramos algunas partes, como se conoce como el anillo guiador, que es una región esclerotizada que permite, como se darán cuenta, estos estiletes son sumamente largos, ¿no? Entonces, para poder tener el soporte y la rigidez suficiente para poder penetrar las paredes celulares de las células, de las raíces, es que necesitan este anillo guiador. También encontramos algunos flanges, ¿no?, que se encuentran en la parte basal del odontoestilete, que no son nódulos basales, simplemente son proyecciones cuticulares que se encuentran en la base de este odontoestilete. Encontramos también otra región que se le conoce como la extensión del estilete y la otra región que es propiamente dicha el estilete. Aquí encontramos en la fotografía, encontramos un Longidorus. Como se pueden dar cuenta, los Longidorus también pertenecen al orden dorilámido y no se observan que poseen estos flanges que simulan mucho a los nódulos basales que poseen, por ejemplo, los tilénquidos, ¿no?, que son los nematofitoparásitos. Otra característica que podría mencionar aquí es que encontramos un esófago de tipo tubular, de tipo botella, ¿no?, que es característico también de género dorilámido. Adicionalmente tenemos otro tipo de estilete que se le conoce con el nombre de oncoestilete, que se relaciona mucho a los nematos del género Trichodorus y Paratrichodorus. Como verán, tiene una forma curvada, en forma de boomerang, pero cumplen con la misma función que cualquiera de los otros estiletes que hemos visto, ¿no? Todos estos estiletes son en su parte interna huecos, son como cañitas que permiten succionar todo el contenido citoplasmático que poseen las células y también les permiten secretar las enzimas a través de las glándulas esofagiales para poder degradar los componentes celulares y también modificar su comportamiento. Tipos de esófago. Encontramos a un esófago de tipo raptítido, a un esófago de tipo tilénquido y un esófago de tipo dorilámido. Los raptítidos o el esófago de tipo raptítido, ¿no?, se relaciona mucho con la presencia de un bulbo basal que posee una válvula basal, ¿no?, pegadas justamente al inicio del intestino. Como verán, los raptítidos poseen un estoma de tipo cilíndrico por el cual ingresa su alimento, que principalmente son bacterias. Luego tenemos una región conocida como procorpus, tenemos un istmo, que es una región un poco más estrecha, y tenemos finalmente la región basal, ¿no?, que posee una válvula basal que se comunica a través del cardia con el intestino. En el esófago de tipo tilénquido encontramos también la misma conformación, tenemos un procorpus, ¿no? Sin embargo, encontramos también un metacorpus que se constituye como una válvula media. Más adelante veremos cuál es la función de este bulbo medio. Y obviamente tenemos también una región estrecha conocida como istmo que termina también en una región basal. Sin embargo, en este lugar no se encuentra una válvula como en el caso de los esófagos de tipo raptítido.
Y los dorilámidos, como pueden observar, poseen los odontoestiletes, ¿no? Y tenemos un procorpus que también es algo largo y que termina en una región basal también un poco ensanchada y un poco ancha, conocida de forma columnar, de forma tubular, ¿no? Que también se conecta con el intestino. Aquí en esta imagen podemos observar un tipo de esófago que no está en las imágenes anteriores. Este esófago es un esófago de tipo criconematoideo, ¿no? Como pueden observar, la parte del procorpus y del metacorpus se ha unido y formado una región un poco más ancha, y la parte basal se ha reducido, ¿no? Generando este tipo de esófago característico dentro del orden de los criconemátidos, ¿no? Como pueden ver, esta es la región basal del esófago, este es el istmo, que es la comunicación de la región basal con el procorpus fusionado con el metacorpus. Y este es un esófago de tipo criconematoideo. Encontramos también otro tipo de esófago, que este sí lo hemos visto con anterioridad. Este esófago pertenece al orden de los filénquidos. Encontramos nuevamente un procorpus, encontramos al metacorpus o al bulbo medio, ¿no? Que ya lo mencioné, y encontramos también a la región basal del esófago, que está señalado por estas llaves, y obviamente la parte más oscura es el intestino, ¿no? La función del bulbo medio, ¿no? Es la de, bueno, el bulbo medio posee en su parte interna a una válvula media, que ahorita la estoy señalando con el puntero. Esta válvula media permite que da la fuerza de succión necesaria para poder absorber todo el contenido citoplasmático de la célula. Es como una especie de bombita. En la siguiente imagen encontramos a un esófago de tipo rhabdoideo. Como hemos mencionado en la imagen anterior, posee una válvula basal y un bulbo basal. Nuevamente, la función de estas válvulas es la de crear una fuerza de succión para poder permitir el ingreso de alimento del nemato, ya sean bacterias o ya sean contenido citoplasmático. La parte oscura representa el intestino nuevamente. Aquí, en esta imagen que pertenece a un Trichodorus, encontramos a las células esofagiales que pertenecen o que son o se constituyen como las glándulas esofagiales, que son las células encargadas de secretar o producir todas aquellas enzimas necesarias por el nematodo para poder degradar las paredes celulares y también los contenidos citoplasmáticos, disolverlos y obviamente también poder ingerirlos y asimilarlos. En esta imagen encontramos un tipo de esófago perteneciente al orden de los dorilámidos, de forma tubular, de forma ensanchada, típica, por ejemplo, del género Siphinema. Aquí encontramos nuevamente el intestino. Aquí encontramos al cardia, que es una válvula de paso, ¿no? Que comunica al esófago con el intestino y evita que el alimento, y permite, por ejemplo, que el contenido del intestino no se vierta por otras partes del cuerpo. Por eso se dice que la función del cardia tiene una función de antirregurgitación, es una válvula esófago-intestinal. Bueno, aquí encontramos al intestino, ¿no? El intestino del nemato posee también microvellosidades internas que le permiten asimilar las sustancias o las moléculas que necesitan para su funcionamiento. El sistema nervioso y los órganos sensoriales. Encontramos que el sistema nervioso de los nematodos se encuentra conformado por cordones nerviosos, por nervios propiamente dicho y por ganglios, que son conjuntos de células nerviosas. Generalmente las papilas, los anfibios y los plasmidios son prácticamente, forman parte del sistema sensorial y están conectados a nervios, ¿no? Que se comunican con todo el sistema nervioso central del nemátodo. Los ganglios son, como he dicho anteriormente, un conjunto de células nerviosas, ¿no? Que cumplen muchas funciones vitales para el nemátodo. Aquí podemos observar en la siguiente imagen
cómo es la distribución de los cordones, por ejemplo, nerviosos, el cordón dorsal, el cordón ventral, algunos agrupamientos de células nerviosas que se encuentran generalmente alrededor del istmo, ¿no? Del esófago, que se le conoce con el nombre de anillo nervioso, y también a nivel, por ejemplo, del bulbo basal. Como pueden observar, aquí encontramos a algunos, una imagen en la cual podemos observar cómo los anfibios y cómo las papilas cefálicas se conectan, por ejemplo, a las células nerviosas, y obviamente permiten recibir los estímulos del medio externo. Los anfibios, las papilas, los fasmidios, ¿no? Y otros órganos sensoriales permiten recibir por parte del nemato los estímulos del medio externo, y por ende también modificar o guiar su comportamiento. Ahorita entraremos un poquito más de detalle con los anfibios. Los anfibios son órganos quimiosensoriales que se encuentran en las zonas labiales, en las zonas sublabiales, en la cabeza del primato. Se pueden encontrar de diferentes formas, de diferentes tamaños. Generalmente los anfibios no tienen una función, una importancia taxonómica, y son muy difíciles de ver en la mayoría de nematofitoparásitos si no se tiene mucha práctica. Los anfibios, como pueden observar, se encuentran en la región cefálica, son aberturas que tienen apariencias externas variadas, ¿no? Pero al final simplemente son receptores de estímulos o de sustancias, de moléculas del medio externo, que crean señales que viajan a través de las extensiones de las células nerviosas que se comunican con estos órganos sensoriales. Como pueden ver en la imagen, tenemos una abertura. Aquí tenemos, por ejemplo, a las cilias, y las cilias son algunas estructuras que se conectan con los dendritos o algunas extensiones de las células nerviosas, que obviamente llevan el mensaje y obviamente se traducen en una señal para el nemato. Los anfibios pueden tener diferentes formas, pueden tener formas de copa, pueden tener formas de poro, pueden tener formas espiraladas, multiespiraladas, formas circulares. A ver, esperemos que se pueda reproducir este video esta vez. No sé si se aprecia muy bien, pero aquí encontramos un anfibio de forma espiralada. Corriendo el video. Podemos encontrar otro anfibio de forma circular. Aquí encontramos un anfibio de forma espiralada. Y bueno, siguiendo con la siguiente, bueno, con la diapositiva siguiente, observamos que los anfibios, ¿no?, también secretan en algunos casos algunas sustancias que permiten al nemato interactuar con su medio. En esta imagen encontramos anfibios en forma de poro. Como pueden observar, se encuentran en los lados laterales de los labios, y en este caso estos anfibios pertenecen al género Meledogine. Se trata de un espécimen macho. También encontramos otros órganos sensoriales conocidos con el nombre de fasmidios. Los fasmidios nuevamente se encuentran en los laterales del cuerpo del nemato. Generalmente se encuentran cerca de la zona de la cola, son quimiorreceptores y también son difíciles de observar. Como pueden observar en la imagen, este es un fasmidio, se encuentra cerca, como se llama, la punta de la cola. Aquí encontramos un fasmidio Enoprolimus. A ver, voy a ver si se observan bien en este video. Nuevamente, con el microscopio, jugando con el macro y con el micro, podemos hacer visualización de los fasmidios.
como se observa aquí, en las zonas laterales del cuerpo. Bueno, siguiendo con los temas de morfología, vamos a entrar al tema del sistema reproductivo de los nematodos. Comenzamos con el sistema reproductivo de la hembra. El sistema reproductivo de la hembra está formado por un ovario que tiene una zona germinal, una zona en la cual se forman los ocitos, una zona de crecimiento en la cual se van formando poco a poco los huevos, un órgano que se conoce con el nombre de espermateca, que almacena el esperma y fertiliza los huevos que van pasando a través de esta región. El oviducto, que es una conexión entre el ovario y el útero. Tenemos al útero, que puede contener los huevos fertilizados. Y obviamente tenemos la vulva, que permite obviamente la expulsión de los huevos, ¿no? Y que es una región generalmente esclerotizada. Como se observa en la imagen, hay diferentes formas, ¿no?, en las cuales que pueden tener los sistemas reproductivos de las hembras de los nematodos, ¿no? Pueden tener diferentes números de ovarios, 1 o 2 ovarios. También pueden, si estos ovarios se encuentran en forma plegada, como en esta parte de nuestra imagen, se le dice que es un ovario reflexo. Si se encuentran, por ejemplo, si solamente poseen un ovario, se dice que son monovariales, o si poseen 2 ovarios, se dice que son biovariales. En esta imagen, por ejemplo, observamos a los ovarios, ¿no?, que son los que contienen a los ocitos. Encontramos a la espermateca, que obviamente almacena el esperma del macho luego de la cópula para poder fertilizar los huevos. Encontramos al útero, ¿no? Encontramos al oviducto. Hay una clasificación de los ovarios, ¿no?, según, por ejemplo, el número de ovarios. Pueden ser monodélficos, pueden ser didélficos. Según la posición de los ovarios, pueden ser anfidélficos si los ovarios se encuentran opuestos, prodélficos si los ovarios se encuentran anteriores a la vulva, o pistodélficos si los ovarios se encuentran posteriores a la vulva. Y si los ovarios se encuentran doblados, como en la imagen anterior, se dice, por ejemplo, que es un ovario reflejo, o en el caso se encuentren los ovarios extendidos. Bueno, esa sería la terminología. En esta imagen de aquí, por ejemplo, encontramos a un nemato perteneciente al orden de los rhabdítidos que posee un ovario de tipo reflexo. Es monovarial porque posee solamente un ovario, y es monodélfico porque posee un solo útero. Generalmente el término monodélfico hace alusión a la presencia de un solo útero, y el monovarial a la presencia de un solo ovario. Son términos similares, a veces se confunden entre ellos, pero es bueno saber cuál es la diferencia. Los délficos significan los úteros, y el monovarial significa a nivel de ovarios. Y en la imagen se observan a los ocitos. Tenemos a otro género de nemato conocido como Mesocriconema. En la imagen podemos observar la presencia de el ovario, ¿no?, que se observa como un único ovario, por eso decimos que es un monovarial. Decimos que es un ovario de forma extendida. En la zona inferior encontramos la espermateca, que almacena el esperma del macho y que fertiliza los huevos que se van formando. Decimos que es monodélfica porque al poseer un solo ovario, o también vamos a encontrar solamente un útero. Y tenemos la terminología de antepudendum, que hace alusión a la presencia del sistema reproductivo de la hembra en la zona anterior o a la vulva. En este caso, como pueden observar, la vulva se encuentra en esta zona de aquí. Tal vez no se aprecia mucho por la imagen, pero anterior a esta imagen recién encontramos, por ejemplo, los ovarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta imagen encontramos a los órganos Z, encontramos al útero y encontramos a la espermateca en el caso de Sifilema. Sifilema es un caso particular. Es un género de nematodos que posee un tipo de órganos conocidos como órgano Z, que es una sección que comprende a la espermateca y al útero,
y todavía existen dudas de cuál sea su funcionamiento, pero está formada por zonas o apófisis internas, ¿no?, esclerotizadas, que se asocian o se piensan que secretan algunas sustancias que recubren a los huevos cuando pasan por esta región, ¿no?, y que obviamente permiten que los huevos eclosionen posteriormente o que se desenvuelvan correctamente en el entorno en el cual se depositan. En esta imagen observamos la vulva, ¿no?, del nemátodo, y cuando encontramos proyecciones o zonas elevadas en la vulva del nemátodo, como en esta imagen, se dice que la hembra posee una vulva de tipo epitigma. En esta imagen observamos un huevo dentro del nemátodo y también encontramos a la vulva. En el caso, por ejemplo, de este nemátodo, que creo que es el más conocido por todos nosotros, que pertenece al género Melodogyne, podemos observar que posee estrías, ¿no?, en la zona terminal. Aquí encontramos al ano y aquí encontramos a la vulva. En conjunto a esta región del cuerpo de los nemátodos del género Melodogyne se le conoce como patrón perineal, y sí es muy útil para identificar especies de nemátodos de este género. Bueno, aquí tenía un pequeño video en el cual podemos observar cómo es el proceso de embriogénesis de los huevos que son producidos por los nemátodos. Solamente en el caso de Trichodorus, voy a pasarla un poco rápido para poder seguir avanzando. Como pueden ver, disculpen. Creo que no conviene seguir reproduciendo el video. Nuevamente se detuvo mi exposición. Déjeme arreglarlo un momento. Esperen un ratito, porfas. Bueno, luego de esto tenemos diferentes tipos de colas también de nemátodos. Los nemátodos tienen colas filiformes, como en esta imagen de aquí, colas redondeadas, colas de forma conoide, colas que son curvadas en forma ventral, colas que poseen algunas proyecciones cuticulares en la punta que se conocen con el nombre de mucrones. En el caso del sistema reproductivo de los machos, como pueden ver, el sistema reproductivo de los machos también posee una zona germinal en la cual se produce las células sexuales masculinas, una zona de crecimiento. Poseen también una vesícula seminal, poseen el vas deferens, que es prácticamente un conducto por donde pasan estas células, y poseen lo que se conoce con el nombre de una cloaca, ¿no? Los machos, a diferencia de las hembras, que poseen ano, posee una cloaca. ¿Por qué? Porque la cloaca cumple funciones tanto reproductivas como también de excretoras, ¿no? Bueno, estas son las partes que posee el sistema reproductivo de los machos, son algo diferentes a los de la hembra, sin embargo poseen algunas zonas muy características, como son las espículas y el gubernáculo, ¿no? Las espículas son las estructuras copulatorias, ¿no?, de los machos, de los nemátodos, y el gubernáculo son placas esclerotizadas que sostienen las espículas, que sirven a manera de camino o de guía, por ejemplo, para que las espículas puedan llegar al lugar adecuado en el momento de la copulación. Y la bursa son expansiones del campo lateral, ¿no?, que forman una especie de manto que recubre, ¿cómo se llama?, o encaja alrededor de la hembra durante la copulación. La bursa tiene una función complementaria en la copulación que permite la mejor acoplación tanto del macho como de la hembra. Aquí podemos observar los tipos de bursas, ¿no?, que poseen algunos nemátodos, ¿no? Cuando la bursa se encuentra en la región, cuando la bursa o esta proyección cuticular no llega
a pasar la punta de la cola. Se dice que es una bolsa de tipo pelodera, pero cuando sí lo hace es un tipo de bolsa leptodera, como la imagen. Estas son las famosas espículas, ¿no? Que observan aquí. Y como dije, el gubernáculum son placas esclerotizadas que sostienen las espículas y que permiten que las guían, ¿no? Y que permiten su correcto uso. Aquí podemos observar una imagen a microscopio de barrido en el cual se observan las espículas, se observan las aberturas de la cloaca, que hemos dicho que tienen funciones excretoras y también reproductivas, y también encontramos en algunos nematodos también la presencia de papilas ventrales, ¿no? Que como hemos dicho son órganos sensoriales que poseen los nematodos. No voy a reproducir el video para evitar algunos problemas. Ahora vamos a comenzar con un tema un poquito más específico. Ya vamos a entrar a la identificación de los principales nematofitoparásitos. Ya hemos visto un poquito, ¿no? A grandes rasgos de lo que vienen a ser los diferentes tipos de estomas, los diferentes tipos de esófagos, las regiones labiales, las regiones cefálicas, ¿no? Qué cosa es la vulva, qué cosa son las espículas, el gubernáculo. Eh, qué cosa o qué región se le conoce como intestino. Entonces creo que podemos tener un poquito más de entendimiento con las características de los principales géneros de nematofitoparásitos. Vamos a comenzar con un género muy conocido, que es el género Melodogine. El género Melodogine es un género de nematodos sedentarios, son endoparásitos porque ingresan las raíces. Muchos de estos géneros se relacionan con la creación o la inducción, por ejemplo, de zonas de alimentación conocido con el nombre de nódulos, ¿no? Que pueden tener diferentes formas y tamaños. Las plantas que son afectadas por este género tienden a marchitarse cuando se presentan días calurosos. Los machos y los juveniles 2 de este género son migratorios y se encuentran usualmente en el suelo. En esta imagen encontramos a un J2, que es el estadio más frecuente en el suelo. Como pueden observar, una de las características es que tiene el esqueleto labial, el esqueleto cefálico ligeramente esclerotizado. Y si recordarán, habíamos dicho que el esqueleto cefálico son estructuras esclerotizadas que se encuentran en la región cefálica, en la región labial, ¿no? Y que permiten darle estructura, rigidez, ¿no? A estas zonas y también permiten darle soporte, ¿no? Guía al estilete cuando es utilizado. Como pueden observar aquí, estas regiones de aquí que se encuentran ligeramente esclerotizadas. La palabra esclerotizada se puede traducir cuando se observan al microscopio, al estereoscopio, como una región más o menos oscura, ¿no? En esta región se puede observar una línea tenue, ¿no? Por eso se dice que es ligeramente esclerotizada, ¿no? Que sostiene, como se llama, la región labial. Entonces, por eso decimos que el esqueleto cefálico se encuentra ligeramente esclerotizado. Otra característica del J2 de Melodogine es la superposición, ¿no? La superposición viene a ser cómo el esófago del nematodo se encuentra respecto al intestino, ¿no? Si el esófago se encuentra de forma ventral o de forma dorsal sobre el intestino del nematodo, se dice que existe superposición, ¿no? Como pueden observar en estas imágenes de aquí, pueden observar que la región blanquecina, que corresponde al esófago del nematodo, sí se superpone sobre el intestino de este, ¿no? Porque si se dan cuenta, la región blanquecina respecto a la región oscura que viene a ser el intestino, prácticamente se muestra con una inclinación, ¿no? Entonces decimos que el esófago se superpone sobre el intestino. Por eso decimos que sí existe superposición. En caso tuviéramos, por ejemplo, una región, o sea, la región blanquecina, ¿no? De esta imagen que corresponde al esófago, se superpone sobre la región oscura, que es el intestino, de forma
prácticamente transversal, o sea, sin inclinación, decimos que no existe superposición. Pero en este caso sí. En el caso de los juveniles de Melodogina encontramos una superposición de tipo ventral. Otra característica es que el estilete es débil, ¿no? Como se observa en la imagen, no es un estilete obviamente muy robusto, muy pronunciado, es un estilete pequeño, ¿no? Que posee también nódulos pequeños, nódulos basales pequeños y también redondeados. Este es un estomatoestilete. Otra característica es que la cola es de forma conoide y que tiene un término, o sea, la punta en sí es de forma redondeada, como se puede observar en la imagen, ¿no? En algunos casos tiende a ser un poquito más aguda, pero generalmente la punta de la cola es de forma redondeada, pero en general la forma de la cola es de este tipo conoide. Otra característica del género de Melodogini, que creo que es una de las más importantes que podemos observar a nivel de microscopio, a nivel de estereoscopio, es la porción hialina. Es una región blanquecina que se encuentra prácticamente cercana a la punta, ¿no? O cercana a la cola. Aquí estoy señalándolo con el cursor, ¿no? Esta región que no posee contenido intestinal, ¿no? Contenido del intestino, es una región hialina. Aquí, cuando nosotros observamos a este género a nivel de estereoscopio, podemos verlo también de esta forma, ¿no? Vemos esta región blanquecina cerca de la punta de la cola. Esta es una característica muy importante que nos permite reconocer este género. Si lo ven, si observan a nivel estereoscopio, usualmente no van a observar tampoco los estiletes, sino solamente una región blanquecina, ¿no? Y obviamente observan la superposición. Aquí encontramos a otro estadio del nemato que se conoce, bueno, que es la hembra. Esta es una hembra globosa, ¿no? Este es el estadio sedentario. Una vez que el nemato ha viajado del suelo a las raíces y ingresado a estas, el nemato se asienta en una zona y comienza su ensanchamiento y su crecimiento alimentándose de un conjunto de células que constituyen el sincitio, que vienen a ser prácticamente las células que le dan todo el alimento, ¿no? Como pueden observar, estas hembras son de formas globosas, de formas piriformes. Pueden observar nuevamente lo que les dije, ¿no? En la zona posterior, ¿no? Encontramos al ano, encontramos a la vulva, encontramos esas estrías que conforman los patrones perineales y que permiten la identificación de especies utilizando la morfología. Aquí encontramos a un individuo macho de Melodogine, como pueden observar es muy diferente a la hembra y también al juvenil 2. Encontramos entre sus características que tiene una región cefálica fuertemente esclerotizada. Aquí en la imagen pueden ver, como les dije, la esclerotización del esqueleto cefálico prácticamente se observa con estas manchas oscuras, estas líneas oscuras que sostienen a los labios del nemátodo, ¿no? Y también estas zonas longitudinales, que son también de forma oscura, que permiten darle soporte y guía, como se llama, al movimiento del estilete cuando éste se alimenta, ¿no? Cuando el nemato se alimenta. Entonces, como pueden observar, la región cefálica se encuentra fuertemente esclerotizada. Otra característica es que los labios medios y laterales también son prominentes. Eso es cierto. Si observen, por ejemplo, estas imágenes al microscopio, pueden observar que los labios, que son estas regiones de aquí, ¿no? Se encuentran fuertemente, son prominentes, son muy notorias, ¿no? Otra característica es que el cuerpo del macho es de forma vermiforme, cilíndrica, porque tiene prácticamente el mismo ancho en todo lo largo del cuerpo. También observamos la presencia de las espículas, observamos la presencia del gubernaculum, cerca, por ejemplo, al término de la cola. Y los machos generalmente tienen un vuelo medio reducido. Generalmente el estilete es moderadamente fuerte, que tiene nódulos basales redondos, como se observan en las imágenes.
Y aquí tenemos un pequeño video que sí voy a intentar reproducirlo para que puedan observarlo, de un J2 de Meliodogine. Como pueden observar, esta es la región hialina que les decía, ¿no? Acá hay la presencia de superposición, el estilete es muy tenue, los nódulos son muy pequeños. Nuevamente, esta es la región hialina que se encuentra en la parte posterior, tiene una superposición de tipo ventral, tiene una cola de tipo cónica y tiene un estilete tenue con nódulos pequeños. Prácticamente lo único que se nota del estilete son solamente los nódulos basales. Sin embargo, cuando miramos a nivel de estereoscopio, como les dije, lo que se observa prácticamente solamente es una zona, un esófago de forma de color blanquecino, ¿no? Seguido de una zona oscura que constituye al intestino y que termina con una región hialina, ¿no? Otro género conocido es el género Tyrenchorhynchus, que lo encontramos o lo encuentro mucho en un cultivo como es el caso del maíz, ¿no? En el cultivo de maíz he encontrado una gran cantidad de individuos del género Tyrenchorhynchus. Estos nematodos son migratorios, son ectoparásitos, son semi-ectoparásitos o incluso pueden ser endoparásitos cuando las raíces se encuentran muy jóvenes. Todos los estadios de este género de nematodos se encuentran en el suelo, se alimentan de las células epidermales, de los pelos radiculares, y usualmente se requiere de poblaciones muy altas para poder debilitar a la planta, ¿no? Y destruir, por ejemplo, suficiente cantidad de raíces como para causar síntomas como enanismo, clorosis, o observar pérdida de rendimiento. Como se observa en imagen, encontramos a un individuo hembra. Como pueden observar en la imagen, esta línea transversal representa la vulva del nemátodo, por lo tanto es un individuo hembra. La región cefálica, ¿no?, del género Tyrenchorhynchus es redondeada, es continua con el contorno del cuerpo o ligeramente sobresaliente, y efectivamente, como pueden ver aquí, la región cefálica es redondeada, es continua con el contorno del cuerpo o ligeramente sobresaliente. Sí, eso es cierto. Pueden observar que la región cefálica, en conjunto con los labios, es ligeramente, ¿no?, sobresaliente con el contorno, ¿cómo se llama?, del cuerpo, ¿no?, que es esta región de aquí. La cola es subcilíndrica, cónica, con un ligero estrechamiento, como se observa en la imagen, ¿no? La vulva se encuentra localizada cerca a la mitad del cuerpo, más o menos al 50 hasta el 67% de la longitud del cuerpo. El esqueleto cefálico presenta una esclerotización débil a moderada. Como pueden observar en esta imagen, no se observan esas líneas transversales por debajo de los labios, o si se observan son de formas muy tenues o débiles. El estilete viene a ser delgado, no es un estilete también corto, bastante corto, de 15 a lo mucho 30 micras. El bulbo basal tiene forma de pera, ¿no?, y no existe superposición, ¿no? Como pueden observar en la imagen, encontramos al bulbo basal, que es la última región del esófago y que se conecta del intestino de forma prácticamente como una línea transversal, ¿no? O sea, no hay una inclinación del esófago sobre el intestino no se superpone de forma dorsal o ventral sobre, mejor dicho, el esófago no se superpone sobre el intestino de forma dorsal o ventral, así que decimos que no existe superposición. A ver, espero que este video se pueda reproducir. Este video nos muestra la forma de alimentación de Tyrenchorhynchus. A ver, voy a retrocederlo un poquito más. Bueno, ahí encontramos al estomastilete siendo usado. Encontramos a los nódulos basales, ¿no? Los nódulos basales sirven a manera de soporte para los músculos que permiten el movimiento del estilete.
El ámpula es una bolsa que prácticamente almacena todas las secreciones que provienen de las glándulas esofagiales, ¿no? Todas las enzimas. Como pueden ver, este es el bulbo medio, y el bulbo medio posee como la válvula media. La válvula media es prácticamente una especie de... Es una sección del cuerpo del nemato que le permite succionar o crear esa fuerza de succión para poder succionar, obviamente, los contenidos citoplasmáticos que han sido degradados gracias a las enzimas que produce las glándulas esofagiales. Si lo adelanto un poquito, bueno, aquí está en funcionamiento el bulbo medio. Pueden ver cómo la válvula media se mueve de forma rápidamente, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición, seguiremos con el género Pratylenchus. El género Pratylenchus es un nemato migratorio endoparásito, ¿no? Que se alimenta del córtex de las raíces. Estos nematos son endoparásitos, migran de forma intracelular, no matan a las células a medida que se van alimentando y depositan internamente, ¿no? Dentro de las raíces los huevos a medida que van alimentándose. Y muchas de estas, el género de Pratylenchus se asocia mucho con algunos hongos patógenos, pudridores, ¿no? Que generan lesiones en las raíces, ¿no? Generando colores, por ejemplo, de rojizos, marrones oscuros, color beige, colores negros, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Fusarium, ¿no? Que es un color rojizo. Aquí encontramos a una hembra de Pratylenchus. Como pueden observar en la imagen, encontramos nuevamente la presencia de esta línea transversal que representa la vulva. El estilete del Pratylenchus es un estilete corto, ¿no? De 13 a 20 micras. Sin embargo, es un estilete grueso. Como pueden ver, es un estilete robusto que posee nódulos basales prácticamente que son masivos, son redondos. El esqueleto cefálico se encuentra fuertemente esclerotizado y claramente se observa en la imagen. Esto lo pueden observar fácilmente en el estereoscopio. Pueden observar una línea transversal de color oscurita, bien gruesa. La región labial es ligeramente sobresaliente, sí, ligeramente sobresaliente, como se observa en la imagen. Aquí, o inclusive diría que no es sobresaliente. La región cefálica es baja, sí, porque la región de la cabeza y de los labios es achatada y baja, como se observa en la imagen de aquí. Es achatada y baja, a diferencia de otros géneros que hemos visto. La cola es cónica, ¿no? Y tiene de 2 a 3 veces el ancho del cuerpo en la región anal. Sí, efectivamente. La vulva, tiene una hendidura transversal hundida en la cuarta parte del cuerpo, en la cuarta parte posterior del cuerpo. Y existe una superposición lateroventral o ventral, ¿no? ¿Por qué decimos que es ventral la superposición? Porque el esófago se superpone al intestino en el lado ventral. ¿Y cómo sabemos que es el lado ventral del cuerpo? Porque la vulva se encuentra en el lado ventral y si seguimos la dirección del lado de la vulva, observamos que el intestino se ubica en la zona ventral del cuerpo, ¿no? Por eso decimos que existe una superposición de tipo ventral. Aquí encontramos un videíto en el cual vemos al género Pratylenchus en acción. Espero que no haya ningún problema. Como pueden ver, son nematos que tienen un movimiento, se podría decir, rápido, ¿no? Vean que se nota claramente, ¿no? Los estiletes, ¿no? Que son fuertemente esclerotizados y también la región cefálica, ¿no? Que se sostiene por el esqueleto cefálico, que es también de un color muy oscuro, ¿no? Una línea transversal. También se puede observar la superposición
¿no? La región oscura, ¿no? Que viene la región blanca. La región blanca se superpone, que es el esófago, se superpone en forma inclinada con la forma oscura que viene a ser el intestino. Bueno, ese es el género Pratylenchus y ahora seguimos con otro género muy conocido y que está aumentando su distribución y también su presencia en muchas de las muestras que recibimos, y principalmente en uva lo encontramos y también en algunos cultivos hortícolas, que viene a ser el género Rotilenculus. Rotilenculus, dependiendo del estadio, ¿no? Las hembras prácticamente maduras son sedentarias, los juveniles son ectoparásitos, ¿no? Y las hembras también pueden ser semi-endoparásitas. Este género causa necrosis radiculares, lesiones, ¿no? En poblaciones obviamente altas pueden llegar a matar, por ejemplo, a plantas jóvenes, o causan también síntomas de clorosis, onanismo, decaimiento o muerte regresiva en algunos casos. Rhotidencus es similar, por ejemplo, a la forma de oposición o de almacenamiento de huevos, ¿no? Que melodogine, ¿no? Ambos producen masas mucilaginosas, ¿no? Que son prácticamente sustancias gelatinosas, ¿no? Que almacenan a los huevos. En el caso de Rhotilenculus, la masa mucilaginosa de Rhotilenculus puede albergar hasta 50 huevos. Sin embargo, dada su consistencia gelatinosa, también se encuentra recubierta de muchas partículas de suelo. En Rhotilenculus, el cuarto estadio juvenil, ¿no? Que viene a ser la hembra inmadura, es el estadio infectivo, a diferencia, por ejemplo, de Melodogine, ¿no? Que es el J2 o el estadio 2, el que es el estadio infectivo. Los machos nunca van a ingresar a la raíz, solamente sirven para la cópula. Y a diferencia, por ejemplo, de Melodogine, que produce un sitio de alimentación conocido como syncytia, Rhotilenculus desarrolla lo que se conoce como células nodrizas, ¿no? Que también son células prácticamente que le sirven de alimento a este nemato. Aquí en esta imagen observamos la presencia de tomate, observamos la presencia de estas masas, ¿no? Mucilaginosas que están cubiertas por algunas partículas de suelo, ¿no? Que corresponden a masas del género Rhotilenculus. Dentro de ellas se encuentran aproximadamente unos 50 huevos o como máximo 50 huevos. Son masas mucho más pequeñas que las que puede poseer Melodogine. Si uno remueve las masas en la parte inferior o interna, puede encontrar incrustada dentro de las raíces a la hembra de Rhotilenculus. Esta hembra tiene parte de su cuerpo sumergida dentro de la raíz, ¿no? La parte prácticamente posterior del cuerpo se encuentra expuesta, como se observa también en esta imagen. La porción anterior del cuerpo se encuentra embebida dentro de la raíz y aquí encontramos también la presencia de la masa mucilaginosa. Como podemos observar, estos de aquí son individuos juveniles y machos del género Rhotilenchus. El cuerpo de este género se encuentra generalmente arqueado, ¿no? En la parte, ventralmente arqueado. Por eso podemos observar en la parte inferior cómo la cola se dobla, ¿no? Hacia la parte ventral, se curva hacia el lado ventral. Esa es una característica muy importante que nos permite identificarla a nivel estereoscopio, por lo menos a nivel de género. El esqueleto labial es moderadamente esclerotizado. Como pueden observar, aquí observamos una línea negrita, ¿no? No es tan pronunciada como en el caso de Pratylenchus o de los machos de Melodogine, pero sí logramos observarlas sin dificultad. En cambio, en los machos es un poco más tenue, ¿no? Como se observa en la imagen. Sabemos que este es un individuo macho. ¿Por qué? Porque encontramos la presencia de las espículas. La región de la cefálica de las hembras es elevada, sí, es una región cefálica elevada, conoide, redondeada, no sobresaliente, ¿no? Del contorno del cuerpo. Los machos poseen un estilete y un nódulo poco desarrollados. Como sabemos, los machos no ingresan a las raíces, por lo tanto, su única función es la de reproducción. Por lo tanto el esófago como su estilete
no debería estar muy desarrollado porque no lo van a utilizar. Por eso se dice que el esófago se encuentra degenerado. El estilete es delgado, es corto, en general para el género Rotilenculus. Los nódulos basales son redondeados, ¿no? Que se inclinan posteriormente. Aquí encontramos más imágenes, ¿no? Del género Rotilenculus. Observamos, como les dije, esta curvatura hacia el lado ventral del cuerpo, ¿no? De Rotilenculus. Aquí encontramos una superposición ventral del esófago sobre el intestino, ¿no? Como les dije, la superposición hace alusión a cómo el esófago se superpone o se aloja, ¿no? sobre el intestino. Aquí encontramos, como les dije, que los nódulos son pequeños, un estilete también moderado, la presencia de espículas en este lado. Aquí encontramos la presencia de vulva, ¿no? En el caso ya de un individuo hembra maduro. Y aquí encontramos una hembra prácticamente alimentándose, una hembra madura alimentándose de las raíces. A ver, espero que el video se pueda reproducir. Disculparán por el volumen, por la música. Bueno, como pueden observar aquí, encontramos al género Rotilenculus, observamos esa curvatura hacia el lado ventral que posee la cola, ¿no? Si observan en la cola de los nematodos, esta prácticamente se curva hacia el lado ventral. Esa es una característica de este género muy importante para poder identificarlo a nivel de estereoscopio. Como pueden ver, no es fácil a veces visualizar el estilete, pero sí lo podemos ver, ¿no? Tiene una superposición de tipo ventral. Y observamos también una región, un esqueleto cefálico que también se puede visualizar si miramos con más detenimiento. Pasando con el siguiente género, encontramos el género Helicotylencus. El género Helicotylencus es un género migratorio, ¿no? Puede ser endo o semiendoparásito o también ectoparásito. A veces, por ejemplo, el nemato puede ingresar a la raíz para alimentarse, pero generalmente es ectoparásito. Causan lesiones necróticas pequeñas, ¿no? De color marrón oscuro a marrón rojizo. Se alimentan del córtex de las raíces. Y pueden marchitar, por ejemplo, las raíces primarias y por lo tanto producir pocas raíces laterales. Este es un individuo, por ejemplo, de Rotilenculus, es un individuo hembra. Observamos claramente la presencia de la vulva y ahorita detallamos algunas características. Las características de los géneros se basan principalmente en los individuos hembra, ¿no? En las hembras adultas de cada uno de estos géneros. La región labial es de forma conoide, redondeada, con un esqueleto labial fuertemente esclerotizado. Ya hemos visto que esta fuerte esclerotización del esqueleto labial hace alusión, ¿no? A esta línea transversal que sostiene a los labios y a la región cefálica en general, ¿no? Que se ubica en esta zona de aquí. Entre más gruesa y oscura sea esta línea, decimos que se obtiene una región cefálica, o mejor dicho, un esqueleto cefálica con más esclerotización. Helicotylencus es un género de nematodos que tiene forma de C. Como ven, se enrolla mucho, ¿no? El estilete se encuentra bien desarrollado, ¿no? Y es moderadamente largo. Tiene nódulos fuertemente desarrollados y redondeados. También la región labial es hemisférica, ¿no? Más o menos continua con el contorno del cuerpo. Como pueden ver aquí, esta es la región labial o cefálica y vemos que prácticamente continúa con el mismo contorno del cuerpo, no es muy sobresaliente. La vulva, en el caso del género Helicotylencus, es muy prominente, ¿no? Se observa con mucha facilidad y es muy notoria. La cola, por ejemplo, de este género es dorsalmente curvada, también dorsalmente curvada. Algunos géneros poseen unas proyecciones terminales en el lado ventral, ¿no? Como pueden observar en esta imagen, vemos como la cola es de tipo hemisférica, ¿no? Y posee en la punta, ¿no? Una proyección terminal, ¿no? Que se ubica en el lado ventral. Vemos que se puede reproducir este video.
Como pueden ver, ahí tenemos a una hembra, comenzamos a ver esta cola, ¿no? Que tiene esa proyección en el lado ventral, es una cola hemisférica con una proyección en el lado ventral, con una puntita, como un cachito. Podemos observar aquí la vulva claramente notoria. Y observamos nuevamente los nódulos bien desarrollados, al igual que el estilete. Y observamos también el esqueleto cefálico que se encuentra fuertemente esclerotizado, ¿no? Y esto se observa claramente aquí, porque vemos esta región de aquí de color oscuro. Pasando con otro género, tenemos al género Tilenchulus. Este género también, dependiendo del estadio, puede ser sedentado, migratorio, puede ser endoparásito, ¿no? Los cuerpos, por ejemplo, de estos nematos están cubiertos por una capa de, de partículas de suelo sujetadas por una sustancia gelatinosa, ya que las hembras también producen una masa gelatinosa en la cual albergan sus huevos, y obviamente esta masa gelatinosa también se ve prácticamente recubierta por partículas de suelo, ¿no? Este género de nematos causa el decaimiento lento de los cítricos, ¿no? Y causa también el desprendimiento del córtex de las raíces, ¿no? Y esto hace que las raíces se expongan en su cilindro central, ¿no? Y aquí encontramos también la presencia de otros hongos asociados que interaccionan con estos nematos, como es el caso del fusario, y que causan lesiones necróticas oscuras. Aquí encontramos a un individuo juvenil de Tilenchulus. Observamos que entre sus características tenemos un estilete que es débil, aunque es notorio, de 13 micras, con nódulos pequeños y redondeados. La región labial es cónica, como se puede observar en la imagen, muy sobresaliente, ¿no? O sea, sigue el mismo contorno del cuerpo. El estilete y el esófago son degenerados, pero para el caso de los machos, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de los juveniles. No existe superposición, efectivamente. Aquí vemos que no hay superposición, sino que prácticamente el esófago termina de forma generando una línea transversal, ¿no? Que continúa con el intestino. El esófago también es largo. La cola es subaguda, no con una terminación puntiaguda. Y las hembras maduras son obesas, tienen un cuello delgado, distorsionado, ¿no? Y con ensanchamientos irregulares. Esto se debe a que el nemato va alimentándose de forma intercelular, ¿no? Por lo tanto, esto hace que la forma del cuerpo, más que todo del cuello del nemato, sea distorsionada, ¿no? Y tenga estos ensanchamientos de forma irregular por el tipo de alimentación que tiene. Aquí encontramos un videíto del género Tilenchulus. Podemos observar claramente, ¿no? Lo que les dije, que no posee una superposición, tiene una cola prácticamente subaguda, ¿no? Que tiene una terminación tal vez más icónica. Observamos también la presencia notoria del estilete con los nódulos, que también son pequeños. El estilete también es tenue, es muy similar a Melodogine. La diferencia está en el grado en el cual se posee la cola. La cola es mucho más filiforme, por así decirlo, en el caso de Tilenchulus, que en Melodogine. Y en Melodogine no podemos observar fácilmente el estilete, ¿no? El estilete prácticamente a nivel de estereoscopio en Melodogine se elimina, ¿no? Pero en Tilenchulus sí podemos observar la presencia de un estilete y de nódulos basales notorios. Tenemos otro nemato de importancia, que es el género Globodera, que es sedentario, es endoparásito, y es un género que se asocia mucho con el cultivo del papo. Hay dos especies conocidas, que es Rostochensis, es pálida. Se dice que es pálida porque los estadios, las hembras, por ejemplo, antes de formar los quistes, antes de oscurecerse, son de un color blanquecino, pero Rostochensis, como pueden observar en la imagen, antes de convertirse en quiste, tiene un color dorado, un color más amarillento. Y estas son las características del género Globodera.
un juvenil de Globodera, ¿no? Tiene una superposición ventral, un estilete fuertemente esclerotizado con nódulos basales redondeados y bien desarrollados. Tiene, al igual que el Melodogine, la presencia de una región hialina. Tiene una región labial redondeada. Tiene una cola que termina en punta, finamente redondeada. Y esta es la imagen que se observa a nivel estereoscopio, ¿no? Un estilete y unos nódulos bien conformados, bien notorios, la región hialina, el cuerpo un poquito más ancho que el de Melodogine. Tenemos a otro género conocido como Sifilema, que ya lo hemos visto con anterioridad, uno que posee posee un otro estilete que termina en unas proyecciones que son similares a los nodos basales, pero no reciben la nomenclatura de nódulos. Ataca, por ejemplo, a la uva. Tenemos el género Trichodorus, que se caracteriza por la presencia del onquiostilete, que viene a ser ese tipo de estilete en forma curvada. Tenemos al género, por ejemplo, Prionchulus, que pertenece al orden de los monónquidos, ¿no? Que son los predatores. Tenemos al género Mononcus, que también pertenece al orden de los predatores, que son prácticamente habitantes naturales del suelo y no causan daños o perjuicios a los cultivos, pero sí es importante diferenciarlos de otros géneros de nematos. Y bueno, con esto doy fin a mi presentación. Espero que les haya ayudado, por ejemplo, un poco a poder distinguir e identificar algunos nematodos o principales géneros de nematos fitoparásitos. Así que, bueno, doy pase a la gente que se encarga de dirigir, a Kevin o a la gente de Agrispen, por favor. Y estoy gustoso de responder cualquier pregunta que tengan. Lindo, Luis. Más bien, muchas gracias por la ponencia. Siempre es un gusto escucharte a ti sobre nematodos, que es el rubro que manejas, por el trabajo que tienes. Siempre se recuerda y se aprende bastante. A ver, aquí tenemos algunas preguntas que nos han escrito a través de la fanpage. La primera pregunta es de Lázaro Evaristo Lizarbe. Nos pregunta, buenas noches. ¿Heterodera es un nematodo que se está adaptando a la sierra? Esa es su consulta. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Heterodera es un nematodo que se asocia mucho con el cultivo de maíz. Sí, lo hemos detectado en algunas muestras que provienen, por ejemplo, de las regiones de la sierra. Sin embargo, no hemos logrado todavía caracterizar la especie, no se han realizado los estudios suficientes para poder caracterizarla, pero también lo hemos encontrado en algunas zonas de la costa, ¿no? También asociada a algunas malezas de gramíneas, ¿no? O al cultivo de maíz también sembrado, pero a nivel de costa, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otra pregunta de Piero Velapatiño Hilario. Pregunta, ¿se pueden encontrar nematodos en frutos? Buenas, ¿qué tal? Bueno, en frutos, no exactamente. Bueno, sí, se podría decir que los granos, por ejemplo, de trigo, se podrían describir como una especie de órgano de reserva, tal vez de un fruto, pero sí, en el caso, por ejemplo, de algunos órganos, granos principalmente, como el trigo, se encuentra la presencia de un nematodo que se conoce como anquina, ¿no? Anquina tritici, ¿no? Que es un nematodo que por suerte no lo tenemos, pero que en otras regiones del mundo pueden ser muy perjudiciales. Uh-huh. Tenemos aquí otra pregunta de Gómez Cielo Albert, nos consulta, control químico para nematodos en raíces fasciculadas. El control químico, bueno, en general el control químico de los nematos, bueno, existe una gran diversidad de productos químicos, ¿no? O sea, ya conocemos a tradicional vidate, encontramos al Gausafos, cetoprofos, que funciona muy bien cuando estamos tratando con poblaciones altas. Encontramos otras moléculas un poquito más modernas como las abamectinas que tienen alto poder residual y por eso es un poquito tal vez fastidioso manejarlas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, algunas moléculas, como son el caso del flupirán, ¿no? Que también tiene un alto poder residual. Y también encontramos, por ejemplo, a esta molécula que no recuerdo muy bien el nombre, pero sé que el nombre comercial del producto es el Nimitz, ¿no? Que está siendo comercializado por Adama, ¿no? Y sí, o sea, los productos químicos en general trabajan muy bien
¿no? Muy bien para el caso, por ejemplo, de los nematodos que son ectoparásitos, que se encuentran principalmente en el suelo, pero una vez que los nematodos que tienen un comportamiento, un ciclo de vida de forma endoparásita, que ingresan a la raíz, ahí se vuelve un poco más fastidioso su manejo si es que llegan a ingresar, ¿no? Sin embargo, hay algunos productos, como los primeros que mencioné, ¿no? Que son los Causafos, el Vidate, que pueden tener cierta actividad sistémica y que pueden todavía tener algún efecto, aunque el nemato ingrese de raíz, por lo menos cuando las raíces son todavía muy jóvenes, ¿no? Ya raíces un poco más maduras, el efecto también se va disminuyendo de estos productos, ¿no? Excelente, Luis, muchas gracias. Por el momento esas son las preguntas, Luis. De repente vamos a, mientras vas dando un mensaje final, o a lo mejor cómo pueden contactarte, si es que quisieran comunicarse contigo, puedes dejar algún correo, algún contacto para que si desean contactarse contigo lo puedan hacer, mientras vamos esperando quizás que terminen de escribir alguna pregunta si es que la hubiese. Bueno, simplemente decirles a todos que es muy importante nuevamente recalcar la importancia que tiene la identificación de los géneros y aún más, ¿no? De las especies de nematos fitoparásitos que se asocian a nuestros cultivos. Como ven, cada género, cada especie de nemato tiene una forma diferente de reaccionar a los diferentes productos químicos, ¿no? Lo mismo con los patrones que utilizamos, ¿no? No todos los patrones son resistentes para todos los géneros y especies de nematodos, ¿no? Y también recalcar que cada especie, por ejemplo, de nemato, inclusive dentro de un mismo género, tiene un comportamiento diferente, un tipo de agresividad diferente, ¿no? Y por lo tanto su daño también puede variar significativamente entre especies, ¿no? Por lo tanto, sugiero, ¿no?, que es importante poder realizar la correcta identificación de los géneros y también de las especies, ya sea con las técnicas morfológicas, morfométricas y las especies principalmente tal vez con formas moleculares y enzimáticas, ¿no?, para poder obviamente idear estrategias de manejo mucho más eficaces, mucho más idóneas, ¿no?, al problema que estamos teniendo. Excelente, Luis. Pues muchas gracias por la exposición. Hemos tenido en promedio, durante toda la charla, un promedio de 40 espectadores que nos han estado observando. La ponencia que ha estado muy buena. Agradecerles a todos por estar ahí en contacto, por estar siempre viendo las ponencias, para informarles que el próximo jueves vamos a tener nuevamente otra ponencia. Esta vez va a ser a cargo del ingeniero Jaime Bautista, que nos va a dar una ponencia sobre poda en el cultivo de palto. Así que los interesados, pues estaremos haciendo la publicación pronto. Y finalmente, para ya cerrar con la transmisión, comunicarles a todos los espectadores que, bueno, la empresa Agrisplen está organizando una capacitación en colaboración con el biólogo Felipe Díaz, asesor de bastantes empresas grandes por allá por el norte, por Trujillo, acerca de evaluación de plagas en los diferentes cultivos y análisis de datos para toma de decisiones. Sí, los que están interesados pueden ver la fanpage de Agrisplen, que está la publicación, y si quieren pedir información también nos pueden escribir al inbox para poder pasarles la información a cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más que decirles, gracias Luis nuevamente por la ponencia y pues será hasta una nueva oportunidad.